Licenciada, pues buenas tardes. Estamos concluyendo contigo la ronda de la mañana. Todavía nos faltan los compañeros citados por la tarde, tenemos un desfase de 1 hora. Te comento cómo va a estar la mecánica. Tienes 15 minutos de tu tiempo para poder exponer lo que tú consideres importante destacar tanto de tu currícula como del plan de trabajo. Aunque esos documentos ya obran en el expediente, es importante que tú puedas exponer. Esos 15 minutos tú sabes cómo los distribuyes para esos dos rubros. Después de esos 15 minutos tendremos otros 15 minutos para que las y los integrantes del Consejo Ciudadano puedan preguntarte y también las y los diputados. O sea, 15 minutos de preguntas y respuestas y primero 15 de exposición. Tu tiempo inicia cuando tú empieces a hacer uso de la voz y entonces pondremos a andar el cronómetro. ¿Quién me ayuda al cronómetro? Porque me falta la persona que lo estaba llevando. Sí, la diputada Rosalba. Sí, muchas gracias. Tienes un micrófono ahí. Tranquila, respire, relájese. Sí. Llegar que esté prendido para que se grabe correctamente, ¿no? Y acercado lo más posible, ¿sí? A la voz. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Hinojosa Cisneros. Soy presidenta de la Asociación Civil Fundación con Equidad y soy consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dentro de mi currículum, pues puse la experiencia que tengo en el tema de derechos humanos, en la promoción, defensa, divulgación de los derechos humanos que he realizado a través de mi asociación civil principalmente, y pues cuento con una licenciatura en Derecho, una maestría en Amparo, y dentro de mi plan de trabajo que presenté, bueno, hay un cúmulo de acciones, las cuales se desprenden de 3 ejes rectores. Estos ejes son protección y defensa, promoción y observancia, estudio y divulgación, transparencia y acceso a la información. Dentro de estos ejes, bueno, conociendo ya un poco la comisión, las acciones que realiza la comisión, por ser consejera, pues bueno, me da la oportunidad de conocer un poco más a fondo el trabajo, y es por eso que bueno, también unas acciones las puse precisamente pensando en la necesidad que hay en la comisión. Bueno, dentro de estas acciones les puedo mencionar que son pues brindar una atención humanitaria ahí al interior de la comisión, atender a las personas que presentan sus quejas pues de una manera cálida, que se sientan en confianza, que no sientan esa atención fría que luego pues les hace desconfiar, ¿no? Les hace pensar que no se les va a atender como se merecen. También pues bueno, otra de mis propuestas es dentro de la estructura arquitectónica de la comisión, no hay un acceso digno para las personas con discapacidad. Entonces, esa es otra de las acciones que yo propongo que se realicen, porque pues es muy necesario, es complicado de pronto que una persona con discapacidad tenga libre acceso a la comisión. También que se tenga información en braille, porque pues han acudido personas con discapacidad visual y se les dificulta, a veces
pues también necesitan ellos sentir confianza de que están leyendo, ¿no? Lo que les están diciendo, no nada más creer en lo que les dicen. Necesitan ellos tener la certeza de que lo que les dicen es correcto. También el profesionalizar al personal es muy importante. ¿Por qué? Porque al estar profesionalizado, pues van a garantizar una atención con calidad, ¿sí? Y pues bueno, con calidad es al estar sensibilizados, humanizados sobre la problemática que existe de la violación a los derechos humanos de las personas. También, pues bueno, dentro de las propuestas es difundir, por supuesto, ir a las comunidades de todos los municipios del estado para que las personas conozcan sus derechos. Desde la asociación civil a la cual presido, nosotras hemos acudido a estas comunidades donde de repente las personas nos dicen, pues aquí no viene nadie, no conocemos que hay una institución que defiende nuestros derechos. Entonces, es también parte de las propuestas y el instalar una visitaduría o oficina de atención con personal especializado en cada uno de los 10 municipios. Creo que el presupuesto es suficiente como para poder poner estas oficinas. También, pues bueno, dentro de la transparencia, yo estoy proponiendo, y son propuestas que ya había hecho al interior de la comisión y que no se consideraron, es que las sesiones del consejo sean transmitidas en vivo por la página de la comisión, que esto en realidad no implica ningún gasto. Por supuesto, protegiendo los datos personales, ¿verdad? Pero creo que es importante que la gente sepa qué se hace dentro de la comisión. Que el plan de trabajo se publique, o sea, que la página de la comisión sea tan transparente que las personas no tengan duda de lo que se está haciendo con el recurso, de qué plan de trabajo es el que está llevando a cabo la comisión, cuál es el presupuesto que tiene aprobado para cada rubro, cómo se está gastando, y también que se realice como una hemeroteca con todos los audios de las sesiones, las actas, ¿no? Y pues también que la página esté actualizada, esté al día, porque actualmente pues no está actualizada, ¿verdad? Bueno, al día de hoy no está actualizada, todavía tiene información anterior. Entonces, bueno, creo que la transparencia es muy, muy importante y que se agilice la entrega de las peticiones que haga la ciudadanía, de lo que quiera saber, ¿sí? Las peticiones de transparencia. Yo lo digo por mi experiencia, yo he pedido por transparencia información de la comisión y no se me ha dado ni como consejera que soy, ni por transparencia. Entonces, creo que es importante esta parte porque hay que generar la confianza de las personas, hay que generar esa confianza de que digan, voy a poner mi queja porque sé que le van a dar seguimiento puntual. Es otra también de las propuestas de que existen quejas que tienen muchísimo tiempo, quejas rezagadas, ¿sí? Que hay que ver qué pasa, o sea, yo propongo una revisión inmediata de esas quejas para ver cuál es su estatus, por qué están ahí rezagadas, cuál es la intención. Entonces, acelerar el proceso, ¿no? Y también reformar, por supuesto, la ley y el reglamento, que son completamente obsoletos con la realidad, no están armonizados con los instrumentos internacionales, necesita una reforma completa esta ley y el reglamento. También dentro de estas propuestas es no ser un trabajo de oficina, vaya, ¿no? Se tiene que hacer trabajo de campo, porque hay que acercarse a la gente, como ya lo mencioné, que conozca, y solamente yo soy de la idea que las personas que están en ese tipo de puestos se sensibilizan solamente con el acercamiento a esa gente que tiene ese problema.
De lo contrario, pues es meramente un trabajo de escritorio y que eso pues no ayuda de mucho, ¿verdad? No genera esa confianza. También dentro de las propuestas pues es capacitar al personal que brinda atención en diferentes instancias gubernamentales, municipales, sobre este tema de los derechos humanos de las personas. Profesionalizarnos, realizar convenios de colaboración con las instituciones que sean necesarias para dar seguimiento y cumplimiento al objetivo que tiene la comisión. Dentro de mis propuestas, pues bueno, está también que el informe anual que emite el presidente sea traducido en lengua indígena de la región y en braille. No sé, creo que ya, ¿no? Ah, ok, es que creí que me habían hecho la señal. Bueno, entonces comentaba que fuera publicado, aparte en la página, en idioma indígena de la región y en braille. Tener en la comisión una persona traductora de señas, ¿no? Porque bueno, pues es muy importante contar con esta persona, traductora de señas, una persona que hable también la lengua indígena de la región, que es la náhuatl. Y pues bueno, en general esas a grandes rasgos son las propuestas que vienen aquí en mi documento. Muchas gracias. Vamos entonces con la batería de preguntas, empezando por las señoras y los señores consejeros y luego continuaremos con la de los diputados. Sí, claro. Sí, buenas tardes. En su desarrollo por el activismo en la defensa de los derechos humanos, ¿ha sufrido algunas consecuencias negativas en su persona? Sí, definitivamente cuando nos dedicamos al activismo, pues bueno, siempre hay represalias. Bueno, creo que en ese sentido va la pregunta, ¿verdad? No que vaya a desviarme. Nosotras, bueno, yo en lo personal, en la oficina, pues sí nos han dado así como vueltitas, nos han hablado para amenazarnos, pero pues estamos capacitadas, el personal que formamos la asociación civil, tomamos una capacitación sobre el autocuidado, cómo cuidarnos, entonces tomamos nuestras precauciones, pero definitivamente creo que todas las personas que nos dedicamos a este tipo de activismo, sobre todo cuando es la defensa de los derechos humanos y de las personas en situación vulnerable como son las mujeres, sufrimos pues este tipo de situaciones. Ahora, basando en su experiencia laboral, ¿por qué cree usted que debe ser elegida como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado? Bueno, yo considero, primero, pues que cumplo con el perfil académico, con la experiencia y conocimientos sobre el tema de derechos humanos. Voy a hablar en primera persona, como presidenta de mi asociación, pues he acompañado, conozco la problemática un poco al interior de la comisión y mucho al exterior, sobre todo con las personas en situación de vulnerabilidad, los grupos vulnerables o vulnerados, como se les llama actualmente, lo cual me permite tener esa sensibilidad para poder atender cada uno de los casos que se presente, darles una solución, la recomendación que sea conforme a derecho. Yo no tengo compromisos con nadie,
Entonces, pues yo me he formado, bueno, últimamente, en estos 3 años, últimos 3 años, me he dedicado completamente al activismo, a la asociación civil, que no hacemos mucho con poco, porque en realidad, pues bueno, las asociaciones no contamos con un recurso, entonces tenemos que gestionar. De hecho, por eso también llegué a esta hora, porque andaba en esa parte de la gestión, ¿no? Porque pues si no, no podemos trabajar. Entonces, considero que tengo la capacidad para dirigir, estar al frente de la presidencia de la comisión. Muy bien, gracias. Sí, de nada. Buenas tardes, licenciada. Ha hablado un poco de su trabajo en la asociación que atiende a un grupo vulnerable que son las mujeres, pero me gustaría que hablara del resto de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuál sería la vinculación que tuvieran estos grupos, aunque no estén de manera organizada, con lo que sería la comisión en caso de que usted fuera la titular de la misma? Bueno, la comisión, el objetivo, pues bueno, es atender a la población en general, principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad. Nosotras sí hablo mucho de que en nuestra asociación principalmente la atención va dirigida a las mujeres. Sin embargo, atendemos a toda la población, a todos los grupos. Hemos firmado convenios de colaboración con diferentes grupos desde mi asociación. Entonces, desde la presidencia de la comisión, bueno, la vinculación, para empezar, pues bueno, estaría abierta para quien quisiera, ¿no? La comisión va a estar abierta para recibir a todas las personas que tengan, que hayan sentido una violación a sus derechos humanos. Y sería la vinculación a través de firma de convenios de colaboración para implementar acciones específicas, obviamente también realizando foros, mesas de trabajo para conocer sus necesidades, porque de pronto se realiza alguna política pública hacia estos grupos, pero no se considera tomarles su opinión, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué necesitan? Entonces, esa es una parte muy importante en la que se vincularía para conocer sus necesidades y poder implementar acciones, planes de trabajo para atender la problemática de estos grupos vulnerables. Gracias. Y una más, nada más, ¿me pudiera decir en su activismo en pro de los derechos humanos, cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado? El mayor reto, mira, creo que el mayor reto que tenemos quienes nos dedicamos al activismo, pues es el contar con recursos. Ese es un reto muy importante. Otro reto es pues llegar a las comunidades, porque de verdad que hemos ido, no sé, a comunidades que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero de Coquimatlán, que se tiene que pasar un puente y que ha llovido y está así crecido y el puente así, ¿no? Entonces, el llegar a esos lugares para nosotras es un reto. ¿Cómo? ¿El Chical? Hemos ido, pues no sé, al Terrero, donde a la entrada, luego ahí nos revisaron. Hemos ido a Tecomán, donde, pues bueno, ya ni me acuerdo cómo se llaman las comunidades ahorita, pero creo que ese es un reto, el lograr llegar a esas comunidades, a llevar pues la información tan importante de los derechos humanos. Considero que son los retos más importantes, porque a donde nos hemos acercado, afortunadamente, nos han abierto las puertas. Hemos trabajado de manera coordinada con algunos ayuntamientos, con algunos institutos municipales de las mujeres, con comisarias, comisarios, que nos acercamos para llevarle las actividades de los
proyectos, de las actividades que vamos a realizar para cumplir con los proyectos, y nos abren las puertas. Entonces no hemos tenido problema en ese sentido, pero un principal reto, como comentaba, es eso, el contar con un presupuesto. Muchas gracias. Al contrario. Buenas tardes. Buenas tardes. De llegar a usted a ocupar el cargo de presidente, ¿promovería alguna reforma para modificar el régimen laboral de federal a estatal? El régimen laboral de ahí del personal de la comisión, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque son personas de confianza. Bueno, yo en lo particular siempre he pensado, ¿no?, que en las instituciones públicas, pues sí, hay puestos donde llega el director, la directora, el secretario, la secretaria, y pues necesita espacios, ¿no? Digo, pero yo soy de la idea de que hay que valorar a la gente que se encuentra en esos espacios. Hay que conocer primero su trabajo, sus aportaciones, porque tienen la experiencia. Y yo sí modificaría ese régimen, sobre todo de los puestos de menor nivel, sobre todo esos puestos. Bien, una última pregunta. Sí. ¿Por qué considera usted a la comisión una entidad falta de confianza? Bueno, yo voy a hablar por mi experiencia, ¿no? Para mí me ha generado desconfianza desde que no hay transparencia en cuanto a lo que yo solicito, en cuanto a que ha habido manifestaciones, en cuanto a que ha habido personas que se han acercado a mí desde que supieron que iba a ser consejera, se han acercado para decirme, es que no confiamos, afortunadamente, bueno, me conocen como una persona comprometida y que voy a pelear por sus derechos, y vamos a revisar sus expedientes, yo les acompaño a revisar sus expedientes. Entonces, es el sentir de las personas, aparte de mi experiencia, es el sentir de las personas, de la ciudadanía, que me lo manifiestan. Y pues bueno, se ve en las redes sociales, se ve en los plantones que hacen afuera de la comisión. Creo que es un sentir que no nada más es mío, es de muchas personas y que me lo han transmitido, y yo lo he transmitido a la comisión cuando son las sesiones, yo lo he transmitido. Desafortunadamente, pues bueno, sí soy una consejera que cuestiona, ¿no?, cuestiona al interior sobre las acciones en las que a mí me generan dudas, pues yo cuestiono. Entonces, pues eso también genera un poquito de incomodidad y eso también me hace sentir pues desconfianza. Buenas tardes. Dices que vas a tener a una persona de lengua indígena, que por lo visto dices que de la región es náhuatl. ¿Cómo está la situación de la lengua indígena en Colima como para que amerite tener una persona de planta ahí? Sobre todo porque en principio se supone que no hay hablantes, según el INEGI. Ok, nosotras, desde mi asociación civil, hemos bajado recursos, lo que antes era el CDI, que hoy es el INPI, hemos bajado recursos para implementar acciones en las comunidades indígenas que la ley establece, ¿no? Nos hemos encontrado en Tecomán que sí hay, y hay niños también. Nos encontramos 2 niños en una escuela primaria que hablan esa lengua. En algunas comunidades, ahorita no recuerdo exactamente cuáles, pero nos hemos encontrado, aparte hay personas que va de tránsito y que hablan la lengua. También trabajamos en
albergues jornaleros, con las jornaleras, y ahí hay mujeres que hablan la lengua. Igual, no sé aquí en el estado si hay alguna persona, pero si la hay, si a lo mejor la necesidad después de hacer un estudio resulta que no es necesario que esté de planta, pues sí tenerla visible en el momento que se requiera para pues atraerla a la comisión. Pero pues sí, yo creo que sí es necesario, pero en todo caso, pues bueno, se realizaría un estudio para ver la pertinencia de que sea una persona de planta o cuando que esté disponible en el momento que se le requiera. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, Eva. En relación a la movilización que hubo la semana pasada en la Ciudad de México, en donde las mujeres protestaron por vivir violencia de género, y me refiero a la violencia de género que es la que recibimos las mujeres por los estereotipos y roles que nos ha impuesto la sociedad. Entonces, pregunto, siendo tú la titular en el supuesto caso de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál sería tu determinación oficial si esa manifestación se hubiera dado en la ciudad de Colima? Bueno, en Colima tenemos la alerta de violencia de género, ¿verdad? De llegar yo sería darle un seguimiento, para empezar, a esas acciones, actividades que se deben de realizar el Ejecutivo, los municipios, todas las acciones que diga que se tienen que realizar y a las personas responsables exigirles su cumplimiento. Creo que ha hecho falta que la comisión se posicione en este tema. Es una deuda que tiene la comisión hacia el tema de la violencia de género aquí en el estado, con las mujeres de aquí del estado. Si se hubiera presentado aquí esta manifestación, bueno, mi postura habría sido, ya sabemos cuál es el fondo, porque se presentó, que de repente no se quiera ver, que se le tome más importancia pues, que a las paredes, que a los cristales y de estas cosas, ya sabemos cuál es el fondo. Entonces, si se presenta aquí, bueno, es ver qué atención se les va a dar a estas mujeres, a sus peticiones, al seguimiento a las acciones, a hacer un compromiso con estas mujeres de que se va a atender este asunto de la violencia que se ejerce hacia ellas. Se realizó porque las autoridades han sido omisas en el asunto, ¿sí? Y no es nada, creo que en todos los estados es la misma situación. Las autoridades han sido omisas en este grave problema de violencia de género, los feminicidios especialmente. Entonces, generar acuerdos, yo generaría acuerdos con estas mujeres y darles seguimiento estricto a lo de la alerta de violencia de género, a las acciones, al plan de trabajo que es tan específico y que pudiera, si se lleva a cabo tal y como está establecido, pueden funcionar. Yo creo que sí, es cuestión de tener ese compromiso, generar ese compromiso con las autoridades estatales y municipales. De hecho, les comento, pues bueno, vengo del municipio de Tecomán, de que vamos a realizar una agenda de desarrollo para el avance de las mujeres. Y esto, pues bueno, da cumplimiento en parte al plan de trabajo que tiene el municipio de Tecomán. Entonces, pues sí exigir a las autoridades su cumplimiento, pues emitirles las recomendaciones, ¿no? Que de repente creo que se piensa mucho para emitir una recomendación, emitir las recomendaciones que sean necesarias para garantizar pues que estas mujeres ya no, bueno, yo soy mujer, que las mujeres de aquí del estado pues vivamos
libres de violencia, que es pues un derecho que tenemos, uno de los principales derechos. Gracias. La última pregunta, Sí. Lupita, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto de Mariana Lima y que impactaron a nuestra Constitución? Ok. El asunto de Mariana Lima. Déjame recordarle, que creo que por aquí traigo algo anotado. Sí. Casi se volvió abogada porque las autoridades dijeron que su hija se había suicidado y ella investigó y pudo demostrar que no, que la había matado su pareja. Ok, gracias, Eva. Bueno, honestamente las recomendaciones, sí, no las las desconozco, pero lo que llevó parte a la reforma constitucional, pues bueno, es aplicar garantizar el principio pro persona, ¿no? Donde las personas están, antes que todo, garantizar a las personas el principio el principio de presunción de inocencia. Te digo, desconozco la verdad, las recomendaciones, pero bueno, creo que en parte llevó a estas reformas constitucionales. Muchas gracias. Seguimos ahora con las preguntas de las y los diputados. La diputada Malú, tienes la palabra. Gracias. Lupita, sé que tu asociación civil atiende las necesidades en cuestión de violaciones de personas que han sido víctimas de violencia, pero en específico de las mujeres, tú ya lo comentabas. Y sabemos que también las violencias en contra de las mujeres pues son un delito que no solamente imperan en un tema, sino en toda la esfera pública, ¿no? Y que también constantemente incrementa la violencia y pues Colima no es la excepción. Y aunque los datos oficiales revelan que se ha frenado este impulso en varios delitos, excepto lo que es el delito de la violencia intrafamiliar, porque pues tenemos y contamos con 6,500 casos. Pero hay un caso en particular que ha llamado la atención de los medios de comunicación, en donde la percepción de la gran mayoría de los colimenses es un caso que ha quedado impune y es un caso que, pues, al parecer también de la gran mayoría, normaliza la violencia, porque pareciera que golpear a la familia, pues está bien, no pasa nada, y que se tiene que, con que pagues una cuota, con que pagues ahora sí que cierta cantidad de dinero, y eso en caso de que se judicialice el asunto, pues está bien y no pasa nada, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto sería, si tú llegaras a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cuáles serían esas acciones que tú realizarías para proteger los derechos, no solo en ese caso de la esposa golpeada, de los hijos que también fueron parte de la violencia, ¿no?, sino de toda la sociedad que también ha sido víctima de estos delitos? Sí, bueno, como bien decía la maestra Eva, pues bueno, toda esta violencia es generada por roles, estereotipos, como lo decías, por educación, como pues nos han educado a mujeres, a hombres, y ese es un punto muy importante. Creo que hay que romper con roles y estereotipos. Hay que hacer sentir a las mujeres que tienen ese poder de decir hasta aquí.
Se ha hecho un gran trabajo, ha habido muchísimas acciones que se han implementado, sin embargo creo que no han sido suficientes. En este caso, bueno, y en este caso sí en particular porque pues fue un funcionario público, que independientemente sea su esposa o no, pues yo creo que sí ameritaba una recomendación. Yo lo considero que ameritaba una recomendación. Y este es un gran punto de las recomendaciones, es un parteaguas para la protección de las mujeres y de los grupos, por ese lado. Pero por el otro lado, como mencionaba, lo de la capacitación, sensibilización, sobre todo en quienes las personas encargadas de garantizarles, no sé, en los ministerios públicos, en la fiscalía, sensibilizar a estas personas para que la atención pues sea inmediata y que estas mujeres que van a denunciar pues no desistan, ¿no? No desistan porque a lo mejor el trato que recibieron no fue el indicado. También la ley creo que debe de ser más estricta en este sentido. Bueno, vi que hubo reformas sobre los feminicidios. Creo que en este apartado de la violencia familiar o intrafamiliar debe de ser más estricta, porque no puede ser que en estas situaciones pues alcancen con una fianza, ¿no? Y con una, no, pues que vete al psicólogo, ¿no? O sea, la verdad creo que debe de ir más allá, porque también pues por eso pasan las situaciones también de lo que pasó en Cuauhtémoc, el policía que asesinó a su mujer y que ya tenía orden de restricción, ya había denuncias, pero ¿qué pasó? No fue lo suficiente. Hay que ser más enérgicos con la ley, hay que darle más protección a esas mujeres que ponen su denuncia, porque pues bueno, no es el primer paso, pero es el gran paso que dan, o sea, y qué valientes esas mujeres que van y ponen su denuncia, porque si no, pues ¿qué pasa? Que regresan a casa y las pueden asesinar, que el marido pues sale con una fianza y nada más lo mandan a que reciba atención psicológica, no es suficiente. Creo que sí hay que trabajar más en el tema y yo impulsaría esas acciones. Sí. La palabra a la diputada Araceli García Moro. Gracias. Licenciada Lupita, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿nos puede explicar si es válido que se pueda restringir o suspender un derecho humano? No, no es posible restringir un derecho humano, principalmente porque está protegido por la Constitución. Entonces, no se puede restringir a menos, bueno, los derechos políticos cuando pues cometen algún ilícito que sea privación de la libertad. Aquí ha comentado que ha trabajado con las comunidades indígenas de migrantes en las que existen los niños. ¿Qué acciones ha tomado ya que ha conocido las carencias, lo que sufren esos niños de desnutrición, de falta de educación? ¿Qué acciones ha tomado al respecto? Cuando detectamos esas necesidades, lo que hacemos es buscar coordinación para su atención con las directoras de los institutos municipales, con las directoras de los DIF municipales, para ver la situación, si están siendo atendidos o no. Si no están siendo atendidos, bueno, platicar por qué no. Y pues la verdad es que cuando vemos demasiada carencia, nosotras
hacemos una recopilación de alimentos, de ropa, de accesorios de vestir, pues para tratar de ayudar y llevarles. Es lo que hemos hecho porque, pues bueno, hasta ahí dentro de nuestras posibilidades es a donde podemos llegar. Pero sí le damos seguimiento con las directoras de los institutos municipales o las directoras de los DIF, porque ellas tienen planes de atención a esas familias, pero eso es lo que hacemos, darle el seguimiento a través de ellas y cooperar en lo que nosotras podemos con estos artículos o alimentos que podemos nosotras llevarles. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, los diputados, procederemos a las preguntas de bueno, le pido que saque 2 de ahí y nos las regrese para formularlas desde aquí, por favor. Muchas gracias. Le voy a leer algunos de los objetivos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima, de acuerdo con la ley orgánica. Solamente uno de los que le voy a leer es un objetivo, los demás no, para que usted me diga cuál es. Dice, la pregunta dice así, la voy a leer completa, se la expliqué, pero la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes son objetivos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima de acuerdo a su ley orgánica? A, la observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos. B, contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del Estado. C, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos mediante la ejecución de las políticas públicas necesarias en el Estado. Y D, promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad de oportunidades de trato entre las personas. ¿Nada más una? Nada más es una. Ok. La A. Muy bien, muchas gracias. La siguiente es aún más fácil porque le voy a dar 2 opciones, una es de falso y otra es de verdadero. Okay. ¿Sí? Sí, gracias. Son de las facultades de la Comisión de Derechos Humanos. Dice, supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario del Estado. ¿Si es falso o si es verdadero? Verdadero. Ok, sí, muchas gracias. Pues con esto concluimos su entrevista, licenciada Guadalupe. Le informo que hoy, al concluir la jornada de entrevistas, serán subidos los videos a la página del Congreso del Estado de manera íntegra para que los colimenses que tengan interés puedan conocer la totalidad de las entrevistas y darle, pues, cumplir con el principio de máxima publicidad y transparencia. Así es de que, pues, esté pendiente de eso y seguiremos informándoles del resultado del procedimiento a través de sus correos electrónicos y los teléfonos que tenemos con nosotros registrados. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.